Bueno, pues muy buenos días, tardes, noches, en función de la hora que nos puedan ver. Es un placer tener nuestra quinta sesión ordinaria de diálogos iberoamericanos. En esta ocasión, con una invitada de lujo, como han sido también los invitados e invitadas anteriores, la maestra Vania de la Vega Xiota González, que el día de hoy presentará un avance de su investigación intitulada La participación política de las mujeres japonesas y las brechas de género. Vania, bienvenida, un fuerte abrazo. Eh, También pues le doy la bienvenida a los colegas aquí presentes y le cedería la voz a la doctora Virginia Valdivia para que haga la presentación y modere esta sesión el día de hoy. Adelante, Vicky. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Pues un gusto saludarlos por este medio. Ya estamos en nuestra quinta sesión de diálogos iberoamericanos y en esta ocasión, como ya se hizo mención, nos acompaña la maestra Vania de la Vega Xota González. Ella estudió Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM y se desempeña actualmente como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, aunque está en la actualidad desde junio de 2017, pues ha fungido con ese rol como funcionaria. Sin más preámbulo, porque lo que nos interesa es escucharla más bien. Vamos a tener una plática aproximada de 50 a 55 minutos para después tener una sesión de comentarios, de preguntas y cerrar nuestra sesión a las 7:30. Entonces, maestra Vania, por favor, adelante, el escenario es suyo. Muchas gracias. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que nos estén escuchando y donde sea. Primeramente quiero extender mi gratitud y reconocimiento al doctor Carlos Uscanga y a la doctora Virginia Valdivia por crear este espacio. Me parece más que necesario, más que pertinente tener este tipo de discusiones sobre Japón con un conocimiento situado desde México. Siendo internacionalistas especializados en estudios sobre Asia, a veces mm, damos por sentado que esta es nuestra realidad cotidiana y que para nosotros cruzar el Pacífico es la cotidianidad, al menos desde las ideas, pero me parece que vivimos momentos en los que estas retóricas de la posverdad y del regreso a los nacionalismos exacerbados y que olvidamos que estamos en un mundo global se hacen latentes. Y en ese sentido, pues estar discutiendo de lo que nos une y también lo que nos separa de Japón es más que importante, en primer lugar. En segundo lugar, también les agradezco por fortalecer esta red de japonólogos y estudiosos de Japón desde México, desde América Latina y por supuesto, pues a quienes se conectan. Es para mí un gusto siempre verles, a mis profesores, a mis alumnos, a mis compañeros. Muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, y también de antemano una disculpa por la garganta, los cambios de clima pues están muy bien para los bosques, pero para mi garganta no tanto, entonces yo espero poder llevarme estos 55 minutos sin ningún problema. Entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla para mostrarles la presentación que he preparado para el día de hoy. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy es la participación política de las mujeres japonesas y las brechas de género. Este tema cobra relevancia por distintas razones. La más evidente es justamente la posición que tiene Japón en las métricas que se calculan de brechas de género, que siempre en relación con el tamaño de la economía, pues no sale favorecido. Pero también es un excelente pretexto para poder entender que los estudios sobre Japón justamente deben ser situados, deben ser entendidos desde sus propias dinámicas, porque de otra manera caemos en el riesgo de ser reduccionistas y también, hay que decirlo, exotistas u orientalistas. Bien, entonces,
En el fin de no pasarme, voy a leer y voy a intentar también que esto sea lo más dinámico posible. Es muy común que cuando se habla sobre las brechas de género en Japón, lo primero que nos viene a la mente son los penosos lugares en los que aparece Japón en el índice global de las brechas de género. A pesar de que en la dimensión de salud y de educación la brecha está prácticamente cerrada, en empoderamiento económico y participación política hay aún un largo camino por recorrer. Debido a la escasa participación de mujeres en puestos ministeriales y en la dieta japonesa, así como la nula existencia de jefas de Estado en los últimos 50 años, para 2024, Japón ocupó el lugar 118 de un lugar de 145 posiciones. Esta presentación tiene como objetivo mostrar el contexto histórico, social y político que enfrentan las mujeres para poder participar, al igual que sus pares hombres, en la política. Se identifican algunos rasgos estructurales ideológicos o culturales, buscando quitarles un sesgo orientalista o exotista que haga reducciones de la complejidad de la sociedad japonesa. Se presentarán dos de las herramientas básicas para medir las brechas de género en la región y el desempeño de Japón en las mismas. Para el año 2024, que es el último disponible, el índice global de las brechas de género, Japón se encuentra en el lugar 118 de un lugar de 145 posiciones. Sin embargo, mejoró su posición 7 lugares en relación al 2023, que se ubicaba en el lugar 125. El índice global de las brechas de género analiza 4 dimensiones clave o 4 subíndices, que son participación, oportunidad económica, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. En el reporte correspondiente a 2024 a nivel global y considerando las 146 economías analizadas, la brecha en salud y supervivencia se encontraba cerrada en un 96%, logro educativo en un 94.9%, participación y oportunidad económica en un 60.5% y empoderamiento político en un 22.5%. El reporte señala también que de acuerdo a las condiciones actuales, se espera que la brecha educativa se cierre en 20 años, añadiendo 4 años al pronóstico que se había hecho en 2023. La brecha de empoderamiento político en 169 años, añadiendo 7 años al pronóstico de 2023. La brecha de participación y oportunidad económica se cerraría en 152 años. Sin embargo, hay una reducción de 17 años en comparación al pronóstico de 2023. Para la brecha en salud y supervivencia, no está definido cuándo podría cerrarse. En la región de Asia del Este y el Pacífico, está ubicada en la 4ª posición de la clasificación regional de las brechas de género, después de Europa en primer lugar, Norteamérica en segundo, América Latina y el Caribe en tercero. Asia del Este y el Pacífico tiene un 69.2% en la puntuación general de la paridad de género. El empoderamiento político ha mejorado desde 2006, más 3.4%, pero su puntuación de 2024, del 14.5%, la sitúa en el tercer puesto desde abajo frente a otras regiones. En 2024, la mayor población mundial de la historia votó en más de 60 elecciones nacionales, incluyendo a Bangladesh, Brasil, Indonesia, por supuesto México, Pakistán y Estados Unidos. En los últimos 50 años, casi la mitad, 47.2% de las economías seguidas por el índice, han tenido al menos una mujer en un alto cargo político. La paridad de género en la representación parlamentaria alcanzó un récord del 33% en 2024, casi duplicándose desde 2006, 18.8%. A nivel regional, América Latina muestra una mejora continua a lo largo del tiempo. Si analizamos por subíndice la participación de Japón, podemos observar que la posición que tuvo para 2024 fue la siguiente. Participación y oportunidad económica, lugar 120. Es la más baja de los 4 subíndices. Logros educativos, lugar 72. Salud y supervivencia, lugar 58. Y empoderamiento político, lugar 103. Es decir, es consistente con el resto de las economías participantes. En cuanto a logros educativos y en cuanto a salud y supervivencia, la brecha está prácticamente cerrada, tiene un lugar pues, del menos del 100, pero participación y oportunidad económica y empoderamiento político, la brecha aún es muy grande y bueno, como ya vimos hace unos minutos, pues la brecha se va a cerrar en más de 100 años. Este índice se calcula de 2006 y en el reporte de 2024 se estima que la brecha de género se cerrará en 134 años, es decir, año 2158.
5 generaciones después de 2023, de 2030, perdón, que es el año marcado por la Organización de Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El subíndice de empoderamiento político mide la brecha entre hombres y mujeres en los niveles más altos de toma de decisiones políticas mediante la proporción de mujeres y hombres en cargos ministeriales, es decir, para México serían las secretarías, y en cargos parlamentarios, es decir, la Cámara baja en el caso de las economías donde existe más de una. Además, el índice incluye la proporción de mujeres y hombres en términos de años en cargos ejecutivos, primer ministro o presidente, durante los últimos 50 años. Actualmente no se registran las diferencias entre la participación de mujeres y los hombres en niveles del gobierno local. Sin embargo, si en algún momento estos datos se integran, se podría cambiar las métricas. Para los cargos de jefe de Estado, primer ministro o presidente, se excluye a la realeza. El subíndice de empoderamiento político está construido de la siguiente manera. Primero, mujeres en el Parlamento. Son porcentaje de mujeres que ocupan escaños parlamentarios como porcentaje del total de escaños parlamentarios. En los casos en el que el sistema parlamentario es bicameral, la cifra utilizada es la de la Cámara Baja. La información se obtiene de la Unión Parlamentaria. Número 2. Mujeres en cargos ministeriales. Es el porcentaje de mujeres que ocupan puestos ministeriales como porcentaje del total de los cargos ministeriales en cada gobierno. La información se obtiene de ONU Mujeres. Y número 3. Años con una mujer como jefe de Estado. Es el número total de años en los últimos 50 años en los que una mujer ha ocupado un cargo equivalente a un jefe de Estado o jefe de gobierno electo en el país. Se incluyen los primeros ministros y presidentes. Como ya había adelantado, no se considera la realeza. Y los datos los son cálculos propios del Foro Económico Mundial. Entonces, bueno, en este subíndice, a partir de este año, México va a tener un avance significativo en tanto que este subíndice anteriormente para México estaba en ceros y bueno, a partir de este año, en tanto que Claudia Sheinbaum fue electa presidenta, seguramente para cuando salga el reporte de 2025 se va a reflejar en un mejor posicionamiento de México, no para Japón, que si bien tuvo a Yuriko Koike como gobernadora de Tokio antes de que Claudia Sheinbaum fuera electa gobernadora de la Ciudad de México, bueno, ella se ha autodescartado, ¿no? Para participar por la carrera primera ministra, hacer la primera ministra en Japón. El subíndice de empoderamiento político tuvo su mejor desempeño en 2019, antes de la pandemia, pero desde entonces ha mostrado una caída constante. Solo la participación de mujeres en cargos parlamentarios ha mostrado una mejora sostenida, pero lenta, al contrario de mujeres en puestos de jefatura de Estado, que ha disminuido. En el mundo hay 25 jefas de Estado en cargos en 24 economías. En Barbados, tanto el cargo de primera ministra como el de presidente son mujeres. Entre marzo de 2023 y marzo de 2024, que es el correspondiente al último estudio, las representantes de Finlandia, Francia, Hungría, Nepal, Singapur, Trinidad y Tobago y Túnez dejaron sus cargos. Durante el mismo periodo, solo 2 mujeres asumieron la jefatura de Estado en Letonia y Trinidad y Tobago. Es decir, en Trinidad y Tobago, una jefa de Estado sucedió a otra mujer titular saliente. En los últimos 50 años, casi la mitad de las economías analizadas por el Índice Global de las Brechas de Género han tenido al menos una mujer en un alto cargo político. Las jefas de Estado con más años en el cargo han estado en Alemania, Islandia y Bangladesh, cada una con más de 15 años de servicio. Entre los principales líderes políticos que dejaron el cargo en 2023, Jacinda Ardern, Sanna Marin y Nicolás Sturgeon citaron el agotamiento como un factor contribuyente. Esto es muy importante porque es un elemento que podría estar reflejando en los efectos de la violencia política contra las mujeres en la paridad política, que es algo que no se mide en las brechas, así como el hecho de que más de la mitad de población mundial reporta prejuicios de género contra las mujeres en el liderazgo político, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Para Japón, podemos observar en la imagen que existe un progreso significativo con respecto a 2023. Con una paridad general de 66.3%, mejora su posición 7 puestos y 1.6 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Esto se debe a mejoras en la dimensión de empoderamiento político y a cambios positivos en participación y oportunidades económicas, donde Japón ocupa el puesto 120.
Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo para logro educativo y salud y supervivencia, la brecha está prácticamente cerrada, es decir, mientras más se acerque al círculo exterior, quiere decir que no hay brecha de género, que hay equidad entre hombres y mujeres, y mientras más cerca estén del centro de los círculos concéntricos, quiere decir que la brecha es más grande. Entonces podemos ver en economía que vamos más o menos, va Japón más o menos a la mitad del cierre de la brecha, y donde la brecha básicamente está abierta a un 90%, es justamente en el tema que nos reúne el día de hoy, que es el empoderamiento político, ¿no? Entonces, toda el área azul es el desempeño de Japón, y la línea punteada es el desempeño global, ¿no? Medido para 2024. Entonces, acá están las cuatro dimensiones totales. Pueden ver, bueno, no me voy a detener para no hacerlo tan descriptivo, pero aquí pueden ver el detalle tanto de la calificación como la posición a nivel global, 2024, y luego la comparativa con 2023. Y también aquí está ya de manera muy clara los tres subíndices de empoderamiento político. Entonces, empoderamiento político, eh, Japón ocupa el lugar 113, mujeres en el Parlamento ocupa el 129, que es el más bajo posible. Mujeres en posiciones ministeriales es el lugar 65, o sea, es el mejor evaluado dentro de este índice. Y pues de número de años con una mujer como jefa de Estado es de cero, ¿no? O sea, es- forma parte de las economías que al día de hoy no han tenido una sola jefa de Estado electa, es decir, que no incluya a la realeza, aunque en el caso específico de Japón, mucho menos en la realeza, ha ocupado el cargo, ¿no? Bien. Sin embargo, el índice global de las brechas de género no es la única herramienta que nos sirve para medir las brechas de género. También el Foro Económico Asia-Pacífico tiene una herramienta que, que mide estas brechas, que es el panel sobre las mujeres y la economía en APEC. Es una publicación bienal que, bueno, debido a la naturaleza de APEC, tiene que ver mucho con el crecimiento económico sostenido, con la viabilidad de los negocios, con crear un ambiente de libre comercio. Entonces, es en ese sentido, y este punto es muy importante, es en ese sentido que se entiende la importancia de el empoderamiento económico. Es decir, APEC no va a concebir por su propia agenda y por su propio conjunto de stakeholders, no entiende como a los derechos de las mujeres, por lo menos en cuanto a empoderamiento político, pero es en cuanto a todo, como un derecho fundamental, ni lo ve como parte de la justicia social, ni lo ve como el desempeño propio del desarrollo de una sociedad. Lo ve con la perspectiva de que en el momento en que las mujeres puedan ser incluidas en estas dinámicas de empleo, de empoderamiento, de agencia, de voz, entonces va a haber negocios más sanos. Es en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos acá en la gráfica es similar, nada más que solamente se estudia las economías miembro de APEC. Como pueden ver, justamente, de hecho, la referencia es la misma, la Unión Interparlamentaria. Y bueno, hay otra diferencia importante. El índice global de las brechas de género se calcula desde 2006 de manera anual, y este de las mujeres y la economía, el dashboard del panel, es desde 2008 y son publicaciones bienales. Entonces, lo que podemos ver es sí que efectivamente hay un crecimiento lento pero sostenido en posiciones ministeriales, y hay un poco más de participación de mujeres en los parlamentos, ¿no? Repito, los parlamentos son a nivel nacional, ¿no? Esto no incluye a, a los locales. Y aquí les traje un desglosado justamente del panel, ¿no? Para que vieran eh, solamente para el punto
4 que se llama liderazgo, voz y agencia, que es el que está vinculado con temas de empoderamiento y participación política. ¿Qué es lo que miden? Bueno, se miden 8 indicadores. El primero es registro civil y estadísticas vitales, luego 2, agencia de mujeres, 3, participación de las mujeres en cortes, 4, economía del cuidado, 5, condiciones para el ascenso profesional, 6, liderazgo en el sector privado, 7, liderazgo político y 8, puestos de influencia, poder judicial y académico. Entonces, bueno, como pueden ver, aquí están cada uno de los indicadores. En total son alrededor de 90 indicadores en todo el panel. Y bueno, para no leer absolutamente todas, traje el comparativo de 2021 y 2022. Y entonces, por ejemplo, lo que podemos ver es que una mujer puede solicitar un pasaporte de la misma manera que un hombre. Para el caso de Japón, sí, en los 2 años. Y bueno, si hubieran visto el histórico, sí. O sea, no tiene ningún tipo de segregación en este sentido. ¿Puede una mujer registrar un negocio de misma manera que un hombre? Sí, ¿no? O participación de las mujeres en cortes. Este dato es interesante porque básicamente no está disponible, ¿no? Em, entonces, no está disponible para estos años, anteriormente sí lo estaba. Lo que reporta el panel es que debido a la pandemia hubo datos que todavía no se recuperan. O sea, en 2021, que se publicó, que fue la primera publicación después de la pandemia, pues había una carencia muy grande de datos. 2023 ya había más, que es el reporte que estamos trabajando ahorita. Y bueno, seguramente en la segunda mitad del año saldrá la edición de 2025 y probablemente esta información vuelva a estar disponible. ¿No? Tiempo por medio dedicado no remunerado por las mujeres, en horas al día tampoco está disponible, pero bueno, en ediciones anteriores se había visto que es alrededor de 3 veces, ¿no? Lo que le dedican las mujeres de APEC en relación a los hombres. Luego, condición para ascenso profesional, sí en todas las dimensiones, hay términos de equidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de licencia parental remunerada, ¿no? Sí, los hombres japoneses tienen también este derecho. Leyes que penalicen el despido de mujeres embarazadas, ¿no? Liderazgo en el sector privado, eh, para estos años no está disponible ninguno de los indicadores. Y luego, por ejemplo, el liderazgo político, ¿no? O sea, para 2021 no se reportó, pero para 2022 sí, y es un 8.3%. Es decir, no llega ni a una legisladora, ni a una ministra por cada 10. Vamos a ver más adelante, en el actual gabinete, pues nada más hay 2 mujeres, ¿no? Y una de ellas es la que lleva los asuntos de género. La otra, muy a la usanza de cargos y de profesiones específicas para mujeres, es la de MEXT, la del Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes. Luego, proporción de escaños ocupados por mujeres en el Parlamento, igual. 2021, 9.7 y 2022, 10%, uno de cada 10. ¿Qué tan cerca están las mujeres de la igualdad con los hombres en los niveles más altos de toma de posiciones políticas? Bajísimo, no llegan ni al 10%, rondan el 5%. Relación entre juezas y juezas, pues hay más o menos una mujer jueza por cada 4 o 5. Y relación de rectores y rectoras de universidades, igual, bajísimo. Más de una mujer por cada 10 hombres. Bien, bueno, hasta aquí los números. Esta era la parte cuantitativa de la presentación del día de hoy. Ahora me gustaría analizar con ustedes un poco algo que es la paradoja de la brecha de género. Un segundo, por favor. Bien, entonces los estudios cuantitativos que analizan las brechas de género tienen ciertas características que corresponden tanto a la necesidad de basarse solo en datos que puedan obtener de manera estandarizada y homogénea para todas las economías que participen en esos estudios a lo largo de los años, por lo que son solo una fotografía parcial de las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Entonces, esta idea es importante porque de las 150 y tantas economías que participan para el caso del índice global de las brechas de género y las 21 economías de APEC,
Con el fin de poder publicar estos reportes se tiene que contar con información que tenga la misma metodología, que haya sido recabada con el mismo instrumento. Si no, no se puede porque es estadística elemental, o sea, no son datos comparables. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿quién decide y cómo se decide qué datos se recaban? Asimismo, derivado de la necesidad de la estandarización y de renunciar a otros posibles indicadores que no son proporcionados por la totalidad o la mayoría de las economías participantes, es posible que haya sesgos derivados de los intereses de los stakeholders. El ejemplo más claro es el tablero de las mujeres y la economía de APEC, que se encuentra alineado al objetivo general del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, que es defender el comercio y la inversión libres y abiertos, promoviendo y acelerando la integración económica regional, estimulando la cooperación económica y técnica y mejorando la seguridad humana y facilitando un entorno empresarial favorable y sostenible. Este es el objetivo de APEC. Entonces, ahí es donde podemos ver la alineación, el empoderamiento económico, y para los temas de agencia y de voz que analizamos en el tablero, son importantes para APEC en el sentido en el que se pueda defender el comercio y y la inversión libre y abierta. Ese es el interés de APEC. Por eso, esas métricas y sus sesgos generan una visión parcial de la situación de equidad de género en países como Japón. Como ya decía antes, son fotografías parciales con la información que se dispone. Entonces hay cuestiones que quedan afuera. Entonces quedamos en riesgo de hacer reducciones y asunciones. De acuerdo con Robin LeBlanc, construir en términos de género en instituciones políticas, sociales y económicas perpetúa la expectativa de roles de género que son reformuladas por un público y un sistema político posiblemente hiperconsciente del significado social de la diferencia entre géneros y el imaginario de la práctica de equidad de género en Occidente, con el que Japón es medido. Y bueno, LeBlanc habla de Japón, pero realmente lo podríamos aterrizar para muchas de las economías participantes en APEC y por supuesto para muchos de los países que son medidos por el Foro Económico Mundial para el Índice Global de las Brechas de Género, incluido México, ¿no? Por eso es importante discutir prácticas que hombres y mujeres en Japón emplean para resistirse a nociones sobre la identidad con perspectiva de género, así como la relación entre género y voz. Es decir, la manera en la que hombres y mujeres japoneses hablan su género, a veces con un movimiento intencionado hacia los objetivos de otra identidad, como una movilidad ascendente en relación con el interlocutor, una autoexpresión política o bien un uso creativo de estrategias de la autorrepresentación de género. Esto es, al identificar el uso de identidades de género como medio para combatir restricciones sociales, se combate el estereotipo de la pasividad asiática y señala un camino para un mejor entendimiento de por qué los individuos en diferentes sociedades son frecuentemente cómplices al reproducir esferas sociales construidas en términos de género. Una de las expectativas generales sobre las mujeres que son madres, es que las mujeres son madres mientras que los hombres son proveedores. Un segundo, por favor. Esta idea se deriva de la ideología generada durante la era Meiji, Ryosai Kenbo, buena esposa, madre sabia, en la que las mujeres deben organizar el resto de sus actividades y el estilo de vida en torno a su compromiso de la crianza de familia. En contraste, los hombres son el pilar del hogar, lo que se reduce a sostener a la familia económicamente y genera, la mayoría de las veces, padres ausentes. Es importante señalar que a pesar de que este modelo es ampliamente difundido como, y por eso está en comillas en la diapositiva, familia tradicional japonesa, es un modelo que está vinculado con el proceso de urbanización e industrialización de Japón, que data de principios del siglo pasado, es decir, no es tan antiguo, no es una ideología que sea centenaria, y que considerando los cambios geográficos de este siglo, donde cada vez hay menos matrimonios y la tasa de fecundidad es cada vez más baja, podría indicar que el modelo está entrando en desuso, incluso en el sentido más formal posible. La escasa provisión de guarderías públicas y la rigidez del gobierno para otorgar licencias a guarderías privadas dejan a las madres sin medios para combinar su desarrollo profesional con el trabajo de cuidado con sus hijos. Por su parte, entonces, los padres también se ven sin alternativas al buscar a un sustento que sea suficiente para toda la familia, lo que los hace entrar en la dinámica del salaryman, o que antes se llamaba working samurai, que dedica la mayoría de su tiempo y energía al trabajo remunerado.
Si revisamos la historia del siglo XX en Japón, de la misma manera que en otros países que participaron de manera activa en la Segunda Guerra Mundial, veremos que se generó una demanda sin precedentes de la fuerza laboral femenina. Si nosotros vemos los números, podremos ver que a mediados del siglo XX es que muchas mujeres, incluidas las mexicanas e incluidas las japonesas, obtuvimos el derecho a votar y ser votadas, ya fuera porque los hombres estaban ocupados en la industria de guerra, o bien porque habían perecido o tenían daños físicos permanentes que los inhabilitaban para trabajar. Sin embargo, esta incorporación implicó segregación ocupacional, en tanto que un buen número de sectores eran considerados ocupaciones solo para los hombres. Asimismo, un segundo factor es la segregación vertical o el muy famoso techo de cristal, donde es más lento para una mujer obtener promociones. Durante la segunda mitad del siglo XX fue que Japón experimentó un rápido desarrollo. Uno de los personajes clave que explican este estudiado fenómeno es el salaryman o working samurai, que renunciaba totalmente a sus intereses individuales, alineando sus metas a las de sus empresas y sacrificando sus vidas familiares y su tiempo personal. En la década de los 90, tras el rompimiento de la burbuja especulativa, vino también un desencanto por el modelo basado en el sacrificio personal. Sin lugar a dudas, las familias vivían en mejores casas, pero ya no contaban con redes de solidaridad y seguridad de sus comunidades anteriores. De manera paralela, estas dinámicas convivían con los roles tradicionales japoneses enfocados en la familia y no en el individuo, donde las mujeres japonesas asumían los roles asignados al interior de sus casas, pero también constituían estos espacios como propios y generadores de su empoderamiento. Considerando las reflexiones del Leblanc y de las dinámicas sociales y las tendencias demográficas, valdría la pena agregar una reflexión desde nuestro lugar de enunciación. Si los presentes que hoy nos acompañan han estado en Japón, ya sean hombres o mujeres, les pregunto, ¿se quedan con la impresión de estar en el país 118 en cuanto a equidad de género se refiere? En otras palabras, ¿habría 117 países donde estarían mejores las condiciones de equidad de género antes de Japón? La respuesta espontánea y sin mayor reflexión es un tajante no. Japón es un país que ofrece garantías en seguridad, estilo de vida, democracia, orden, certeza jurídica, responsabilidad, que tanto hombres como mujeres experimentan de manera cotidiana. El ejemplo más comúnmente citado por las mujeres es la seguridad en la calle, ya sea por iPhones extraviados en el metro y regresados posteriormente, por poder andar en la noche solas con una sensación permanente de seguridad y la posibilidad de acceder a un estilo de vida de una clase media cómoda. No sin sesgos exotistas propios de un turista o de alguien que admira Japón, estas afirmaciones suelen contrastarse con el problema de los feminicidios y la violencia de género en México, que está muchísimo mejor posicionado en el índice global de las brechas de género. En participación política también hay ejemplos, como las Juanitas, o bien mujeres que llegan a la política por pertenecer a ciertas familias que llevan generaciones en la política, o también por ser una buena estrategia para el partido por su condición de mujer, ya sea por las cuotas o bien por alguna otra razón de marketing. Vivir en un país con una alta calidad de vida no es sinónimo de tener brechas cerradas. Por eso se pueden encontrar economías de renta media o baja en los primeros lugares en el índice global de las brechas de género o países con inestabilidad política. Insisto, lo que mide el índice global de las brechas de género no es la calidad de vida de las mujeres, sino sus disparidades al compararlas con las de los hombres, independientemente de que en términos generales las condiciones sociales, políticas o económicas sean altas o bajas. La democracia es neutral en cuestiones de género. La subrepresentación de las mujeres en la política no es un problema exclusivo de Japón. La democracia no es neutral en términos de género, como tampoco lo es el sistema electoral. Las elecciones de 1946 fueron las primeras en las que las mujeres japonesas salieron a votar y ser votadas. En aquel entonces, 79 mujeres se postularon, y de ellas, 39 fueron elegidas en la Cámara de los Representantes. Esas elecciones tuvieron lugar en condiciones caóticas, no solo por la cercanía temporal del fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que por primera vez los votantes podían elegir varios candidatos dentro de la misma boleta. Takuko Gai explica que si bien no hay suficientes datos de la época para explicar por qué ganaron 39 mujeres, las razones posibles son las siguientes. Primero, muchos votantes supusieron que había que incluir un candidato y una candidata en su elección. Segundo,
Los votantes no podían saber solo a partir del nombre escrito y en algunos casos si se trataba de un hombre o de una mujer. Finalmente hay otra explicación que no asume que el votante equivocó en la boleta. Los ciudadanos podrían haber elegido mujeres porque ellas estaban más asociadas con la paz que los candidatos hombres y los políticos previos a la Segunda Guerra Mundial. Los tiempos de posguerra implicaron para Japón un cambio político drástico en el que la paz sería la idea que permearía en los cambios identitarios, jurídicos, discursivos y en ese sentido también electorales. En 1947, Japón reconfiguró el sistema de distritos electorales, pues existía el temor de que la dieta fuera demasiado diversa. El número de distritos se incrementó y el número de asientos por distrito se redujo. Este cambio obstaculizó candidaturas de partidos socialistas, comunistas y candidatas mujeres. Con este nuevo sistema, las mujeres obtuvieron un 2% del total de votos. De ese 2%, la mayoría pertenecía a partidos de oposición. Mujeres pertenecientes al PLD que fueron seleccionadas en las siguientes décadas del siglo XX para cargos de ministras fueron Masa Nakayama, ministra de Salud en 1960, Tsuruyo Kondo, ministra de Ciencias en 1962, y Shigeru Ishimoto, ministra de Medio Ambiente en 1984. 10 de las 39 mujeres elegidas en las elecciones de 1946 eran miembros del Partido Socialdemócrata, y todas ellas tenían el apoyo de la sección de mujeres de Nikkyo-so, el sindicato de profesores. Para mediados de 1970, el poder de los sindicatos comenzó a declinar, así como el número de asientos en la dieta para el Partido Socialdemócrata, junto con la participación de las mujeres. En cuanto al Partido Comunista, 3 de las 39 mujeres que ganaron en 1946 pertenecían a este partido, pero dejaron sus cargos antes de tiempo, cuando empezó la conocida Purga Roja en Japón. El partido se volvió a fortalecer en la década de los 70 y junto con él, sus posiciones ocupadas por mujeres. Para 1979 había 3 mujeres del Partido Comunista en la Cámara de los Representantes. Este partido acaba de cobrar relevancia en las últimas semanas. Ahorita vamos a platicar por qué. En 1986, Takako Doi se convirtió en la presidenta del Partido Socialdemócrata, siendo la primera mujer japonesa en encabezar un partido político. Trabajó activamente por la participación de las mujeres en la política y para 1989 en la Cámara de los Consejeros había 22 asientos ocupados por mujeres. El trabajo de Doi es conocido en los medios como el Madonna Boom. En 1993, el PLD perdió las elecciones, finalizando 38 años en el poder. Nuevamente hubo una reforma electoral y para las elecciones de 1996 el número de mujeres en la dieta se incrementó. 153 mujeres participaron en el proceso y 23 fueron elegidas. Para la elección del 2000 hubo 35 mujeres elegidas de 202 candidatas. Las elecciones de 2005 en Japón le dieron una clara victoria al Partido Liberal Democrático, a pesar de que el primer ministro Junichiro Koizumi había privatizado el servicio social y los servicio postal, perdón, y los servicios asociados, que incluía la banca personal más grande del mundo. Koizumi apoyó a candidatas mujeres que en sus campañas reproducían roles de género con playeras rosas y labiales rojos. Como podemos ver en la pantalla, se trataba de un escuadrón de mujeres asesinas. La más sobresaliente de ellas, Yuriko Koike. Sus candidaturas llamaron la atención porque las mujeres habían sido históricamente marginadas del partido, lo que de alguna manera las protegió del desprestigio que enfrentaba el partido, que representaba una idea de ser una organización corrupta, no transparente, cuyos candidatos servían a sus intereses personales. Sin embargo, a pesar de esta estrategia, una vez en los cargos, estas mujeres se enfrentaron a un nuevo tipo de marginalización de sus pares hombres, ahora desde puestos de elección popular. Japón llegó al siglo XXI, perdón, enfrentando uno de los problemas que aquejan a los países desarrollados, el envejecimiento de la población, lo que implica también una disminución en la población económicamente activa. La institución del matrimonio está en crisis por doble partida. Por un lado, el número de divorcios se ha incrementado, pero también la voluntad de casarse ha disminuido, no solo por la libertad de decidir, sobre todo de las mujeres, sino de la inseguridad económica ante el fin del modelo del trabajo vitalicio que impulsó la economía japonesa en la década del crecimiento acelerado. Algunas de esas mujeres que deciden no seguir los roles de familia asignados tradicionalmente se convierten en los llamados hikikomori, realidad que afecta más a las mujeres. O bien,
el parasite singuru o solteros parásitos que se quedan en casa de sus papás por muchos años de la adultez. De acuerdo con Hidasi, alrededor del 45% de mujeres jóvenes en ciudades grandes se identifican con este estilo de vida. Las mujeres japonesas, como en muchas partes del mundo, están mejor educadas que sus contrapartes masculinos. Pero además, un 80% de la población con problemas físicos o de conducta son hombres, lo que repercute en su acceso a la educación superior. Del mismo modo, son más las mujeres japonesas con grados obtenidos en universidades extranjeras que las de los hombres, lo que se ve reflejado en un mejor uso del inglés y otras lenguas extranjeras. Una encuesta levantada por la Asociación de Planificación Familiar de Japón indica que el 45% de las mujeres entre los 16 y los 24 años de edad no están interesadas en establecer contacto físico o afectivo y descartan cualquier relación sexual. Desde 2008, que Japón alcanzó el máximo de los 128 millones de habitantes, el crecimiento demográfico se ha reducido. Según proyecciones del gobierno, para 2055 la fuerza de trabajo se podría reducir en un 40% y para 2065 podría haber 88 millones de habitantes. Un dato curioso comúnmente citado es que el número de mascotas registradas en Japón rebasa el número de niños menores de 15 años en las grandes ciudades. Las reformas económicas del primer ministro Shinzo Abe llegaron a Japón en un momento en el que las reminiscencias culturales patriarcales no se han podido modificar. Por ejemplo, los roles tradicionales de las mujeres, que destaca el Danzong Yoji, respeto por el hombre, desprecio por la mujer, derivado de la estructura patriarcal confuciana, y el ya mencionado Ryosai Kenbo, buena esposa y madre sabe. Los hombres se convierten en proveedores mientras las mujeres hacen el trabajo doméstico y se dedican a la crianza de los hijos. Sociedad jerárquica también en el ámbito laboral, por lo que las mujeres no están dispuestas a cuestionar a sus superiores, en su mayoría hombres, con lo que se dificulta acceder a posiciones más altas y romper el techo de cristal. Y también el acoso laboral, Matahara, acoso a las madres, Kuhara, acoso sexual, y Pawahare, abuso de poder. La agenda de Womenomics, que fue anunciada en enero de 2014 por el entonces primer ministro Shinzo Abe, incluía lo que podemos ver en pantalla: incrementar la participación laboral femenina a un 77%, cambiar la forma de la curva de la M, elevando el porcentaje de mujeres que regresan a trabajar después de la crianza de su primer hijo. La curva de la M hace referencia a la curva, a la forma de la gráfica, donde el eje eh, de las X es la edad de las mujeres y el eje de la Y es el número de mujeres que están con un empleo. Entonces lo que podemos ver es una M mayúscula, porque entonces desde que cumplen la mayoría de edad hasta que llegan a la edad de casarse, se emplean. Después cuando se casan y tienen hijos, baja de manera sostenida hasta que sería como la parte central de la M. Y una vez que los hijos se van a la escuela, anteriormente estas mujeres se reintegraban. Eh, bueno, lo de Womenomics obviamente ya pasó, ya fueron más de 10 años, pero aquí vale la pena actualizar porque pues la perspectiva es cero alentadora, ¿no? Los nuevos estudios demográficos lo que demuestran es que la curva de la M desapareció, pero desapareció porque ahora es una L mayúscula, digamos, acostada, a manera de que ya las mujeres no regresan después de la crianza de los hijos a trabajar. Entonces es como si desapareciera la segunda parte de la M y quedara una L mayúscula acostada. Y la razón por la que no regresan es porque no regresan al lugar en el que se quedaron, ¿no? O sea, regresan a posiciones tradicionales como servir el té, como quitar la hojita del calendario, ¿no? Entonces, pues le resulta en términos sociales y en términos de expectativa y de géneros y de mandato de género, pues permanecer en casa o eh, emplearse en oficios, no en empleos profesionales, sino más bien en baitos, en trabajos por hora, por algunos días de la semana, para entonces cumplir con este mandato de Ryosai Kenbo, donde el centro es ser una madre sabia y una buena esposa, y el empleo es esa parte, y por supuesto que no podrían cumplir con la expectativa de estar 40, 60 horas a la semana. Bueno. Otro de los puntos de la agenda de Womenomics era lograr un 30% de representación femenina en posiciones de liderazgo para el 2020, lo que, como ya vimos, no sucedió.
Incrementar la capacidad de las guarderías, este es un punto importantísimo, con el fin de eliminar la lista de espera, que era una lista de espera de años, entonces era algo totalmente ineficiente porque pues generalmente se necesita una guardería, o sea, es decir, no puedes planear con años de anticipación cuándo vas a necesitar una guardería, eso te enteras con meses, ¿no? Y aumentar el porcentaje de padres con permiso de paternidad de 2,6 a 13%. Como vimos en el panel de las mujeres y la economía de APEC, los hombres japoneses gozan con un permiso de paternidad y es un permiso de paternidad generoso en términos jurídicos, sin embargo, en términos sociales, justamente por esta expectativa de que los hombres todavía son em, quienes son encargados de llevar el sustento, pues prefieren no tomarlo. Incluso un poco incentivado por las mujeres, ¿no? Que es mejor que no se muevan de sus trabajos ellos, que garanticen que van a tener un buen salario, que van a ser buenos proveedores, y ellas se pueden encargar de la crianza de los hijos. Bien, con el fin de impulsar la inclusión laboral, en 2012 el Ministerio de Economía, Comercio y Cultura y la Bolsa de Valores de Tokio anunciaron la iniciativa Nadeshiko Maigara, que premia a las firmas que han contribuido al éxito de sus empleadas en sus lugares de trabajo. ¿No? Entonces es un empleo que es un reconocimiento que se otorga de manera anual. El modelo tradicional de la familia japonesa, repito, tradicional con comillas, porque como ya vimos anteriormente, no tiene alrededor de 100 años, implica que la madre se haga cargo de la educación de los hijos como su misión principal, por lo que antes no había mucha demanda de guarderías y jardines de niños. Sin embargo, en los últimos años, con más mujeres trabajando, la demanda por estos lugares se incrementó. Womenomics fijó como meta abrir 400,000 espacios para 2017 para eliminar las listas de espera. Sin embargo, para 2014 se abrieron 219,000 lugares, por lo que se hizo evidente que la meta, que fue lo que sucedió, la meta plantada no se alcanzaría. Además de abrir los lugares, se debe construir las capacidades profesionales del personal, lo que también ha significado un reto. Se han organizado programas de capacitación. En Japón, a diferencia de otras sociedades, no se estila apoyarse en la familia, sobre todo en los abuelos, para cuidar a los niños, ni tampoco es popular contratar a personas extrañas como niñeras. Con las reformas en política migratoria, estas costumbres podrían cambiar o bien apostarle a la tecnología y a la automatización. Y entonces apoyar a las mujeres en las tareas tradicionales, no solo de la educación y desarrollo de los hijos, sino las actividades de cuidado de viejos, niños y enfermos, la compra de comestibles, limpieza de la casa, etc. En una sociedad que envejece también es importante que haya suficientes instituciones dedicadas al cuidado de los adultos de la tercera edad. En cuanto a las licencias de paternidad, para 2016, 55,9% de los padres tomaron licencia de paternidad en periodos de 3 hasta 10 días. Sin embargo, bueno, la pandemia redujo estos alcances. Muchos de los avances que había habido en términos de la economía del cuidado y de redistribución de estas actividades con la pandemia volvieron a retroceder varios años. Las contradicciones entre el problema demográfico y el incremento de las mujeres en empleos de tiempo completo fue uno de los primeros contraargumentos cuando Womenomics se presentó. Sin embargo, la evidencia empírica de países como Dinamarca, Francia, Suecia o Estados Unidos demuestra que el incremento en el empleo femenino no está directamente relacionado con una tasa de natalidad baja. Y por el contrario, países como República de Corea, que ya tiene una tasa de fecundidad mucho más baja que la de Japón, presentan baja participación de las mujeres en los empleos y también una baja tasa de natalidad. Otra crítica al plan de Womenomics es que no surgió como una necesidad para garantizar derechos de las mujeres, sino como un programa para fortalecer el desarrollo económico de Japón. Esto alineado entonces a las agendas internacionales como la de APEC o como la del Foro Económico Mundial. Si bien Womenomics viene de un proyecto de reactivación económica y no del plano de derechos humanos, hay que recordar que los derechos humanos llegaron a Japón del exterior en un momento que el Estado japonés ya tenía sus bases y estructuras basadas en el confucianismo. Lo que además de situar a la mujer en una posición inferior al hombre, el centro de la sociedad no era el individuo, sino un Estado basado en el comunitarismo. En este sentido es que Womenomics pudo obtener resultados modestos y otros movimientos feministas han sido cuestionados por sectores de la misma sociedad japonesa al considerarlos individualistas. Bien, algunas de las mujeres japonesas que están en la política, y ya con esto
estoy llegando a las últimas ideas, es, bueno, posiblemente la mujer japonesa más famosa, que no está en esta foto, pero me parece que ya no lo necesita, es la gobernadora de Tokio, ¿no? Em, Ella fue miembro del PLD de 2003 a 2006, fue ministra de Medio Ambiente, es parte de estas mujeres que, bueno, no solamente eran del lipstick rojo, de las Assassins de Junichiro Koizumi, sino que también perteneció a un grupo que fueron los ganadores, 83 miembros del PLD, que quedaron en la elección de 2005, que son el grupo de los 83 o los eh, Koizumi Children, ¿no? Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Americana del Cairo, que habla árabe, y ella misma ha afirmado que más que romper el techo de cristal, las mujeres japonesas deben remover una placa de hierro. Em, bueno, sí, es miembro del PLD y aunque a ella misma se ha descartado como candidata, es sin lugar a dudas la mujer política japonesa más famosa. Y luego, en el gabinete del primer ministro actual, en el gabinete de Ishiba, hay dos mujeres que además el lenguaje que nos transmite la foto a mí me parece que es muy significativo, ¿no? Es muy fácil identificar a estas dos mujeres, a Toshiko Abe y a Junko Mihara. Para el caso de Abe, también fue miembro integrante de los niños de Koizumi, o el Hachi Sankai, em, y pues sí, también está en actividad política desde 2005, desde la prefectura de Miyagi, por supuesto también pertenece al PLD. Y ella es ministra del Ministerio de Educación. Y luego Junko Mihara tiene una historia interesante porque es actriz y cantante desde adolescente y además es corredora de autos. En 2010 se integró al PLD y desde entonces ha tenido una serie de cargos, ¿no? Ha sido subdirectora de la División de Salud, Trabajo y Bienestar, vicepresidenta del Comité de Organizaciones Laborales, directora interina de la División de Discursos Públicos y vicepresidenta del Comité de Organizaciones Laborales. También les quiero platicar de Ayaka Yoshida, que es la persona que está en la imagen, que tiene 27 años y es miembro del Partido Comunista de Japón, y que hace algunas semanas, hace unos días, obtuvo fama mundial porque posteó en X que como el papel sanitario, ella quería que hubiera toallas sanitarias disponibles en todos lados. Horas después recibió 8.000 amenazas de muerte diciendo que ella no era lo suficientemente madura y lo suficientemente autosuficiente para llevar sus toallas sanitarias, que era algo totalmente fuera de lugar, y en ese sentido la amenazaban de muerte, ¿no? Entonces, este me parece que es un reflejo de lo que se enfrentan a mujeres que no pertenecen al PLD, que no vienen de familias políticas y que están incursionando en la política, sobre todo desde congresos locales, ¿no? O sea, no desde la dieta, que es una institución pues, mucho más tradicional, mucho más conservadora, que está alimentada por estas familias que llevan varias décadas en el poder. Pues para ir cerrando, las mujeres en Japón se enfrentan a una serie de desafíos que la mayoría de las economías más grandes del mundo han podido superar hace algunos años. Sin embargo, es importante tener en consideración que las métricas internacionales que miden las brechas de género tienen ciertas limitantes derivadas de la necesidad de la estandarización de la información y que esa estandarización crea sesgos orientados sobre todo al mercado y al crecimiento económico, pero sobre todo a una visión del norte global enfocada en los procesos de desarrollo de Estados Unidos y algunos países de Europa, por lo que simplifican y en ocasiones desconocen dinámicas locales propias que llegan a exotizar e incluso infantilizar tanto a mujeres como hombres de sociedades distintas. Las mujeres japonesas no escapan a otras oportunidades y restricciones que otras mujeres en el mundo. El privilegio no es solo resultado de género, lo es también resultado de la historia familiar, posición económica o antecedentes políticos de la familia.
Muchas de ellas deben adoptar roles tradicionalmente asociados a los hombres, es decir, masculinizarse, para poder acceder a puestos de poder político. La pertenencia de muchas de ellas al PLD, que ha sido criticado desde hace décadas por prácticas asociadas con comportamientos patriarcales como centralización del poder, procesos de toma de decisión altamente verticales e incluso relacionadas con la ultraderecha, como las visitas al santuario de Yasukuni. También vale la pena destacar que muchas de ellas se valen de estrategias no necesariamente elegidas por ellas para destacar características o habilidades diferentes a las esperadas de una persona dedicada a la política, como que el lema de campaña gira en torno al color rosa de una playera o al color rojo de un lápiz labial. De acuerdo a los estándares internacionales, no será en esta generación, ni será con ninguna de las personas presentes, que veremos la brecha de género de empoderamiento político cerrarse. Serán, tal vez, algunos casos aislados de éxito, no menos importantes, pero que no garantizan el libre acceso a la participación política de las mujeres. Muchas gracias, es todo. Muchísimas gracias, maestra Vania. Le agradecemos su presentación. Siempre es un tema muy complicado hablar de género, ¿no? Sobre todo porque no solo nos toca, o sea, nos toca fibras sensibles, sino también porque pensar en Japón, como ya lo mencionabas, pues a veces es decir que Japón está bien y no necesariamente, ¿no? Y en términos de género, pues deja mucho que desear también. Pues yo tengo un par de comentarios, pero me los voy a reservar para que nuestra audiencia, pues, si tiene alguna pregunta, nos pueda, pues, hacer llegar alguna pregunta o algún, comentario. Y si no se animan, pues yo sí me voy a animar después a hacerte un par de preguntas, creo que un poco complicadas, pero bueno, y algunas, sencillas, ¿no? Pero no sé si alguien de los que se encuentra aquí en nuestra sesión de Zoom tendría algún comentario o alguna pregunta. Pues creo que no se están animando, entonces yo sí me voy a animar. Eh, bueno, justamente recordaba que en una de estas pláticas que tuvimos en los seminarios de Líderes México-Japón, hablaba una CEO de una empresa y decía que ellos trataron de impulsar, pues, que esta brecha de género que existe pues, particularmente en, en nuestro país y sobre todo en las empresas con relación a cuánto gana un hombre en una empresa y con un mismo puesto y cuánto gana una mujer con un mismo puesto y resultaba que aunque era el mismo puesto laboral, los hombres terminaban recibiendo más salario que las mujeres, ¿no? Y entonces decía que pues lograron sí incrementar el salario de las mujeres que tenían el mismo puesto que los hombres, pero resulta que a los 5 años de que pues volvieron a hacer revisión para ver si pues esa brecha salarial se había disminuido, pues resulta que no, que volvió a incrementarse esa brecha salarial. Y justamente ella comentaba que el problema era que cuando llegaban los hombres a la entrevista de trabajo, pues generalmente, y no sé si sea el caso en Japón, por eso digo que es una pregunta difícil, ¿no? Y entonces llegaban los hombres y hacían la entrevista de trabajo y generalmente en la entrevista se les pregunta, ¿cuánto ganabas en tu trabajo anterior? Y como los hombres ya tenían pues cierto nivel salarial que tendía a ser superior al de las mujeres, pues daban pues su ingreso, decían cuánto habían ganado en la otra empresa y cuánto esperaban ganar en esta empresa y generalmente terminaba siendo mayor y los terminaban contratando con salarios mayores, ¿no? Entonces, a pesar de que se impulsó en esa empresa que pues esa brecha salarial se disminuyera, pues no fue el caso. No sé si sea el caso en Japón, por eso digo que es una pregunta difícil, que incluso yo también desconozco, ¿no? Si en Japón a la hora de que se realiza a lo mejor este reclutamiento, pues también haya un sesgo
en el reclutamiento, ¿no? Y que genera estas brechas salariales y de género. Te digo, es difícil, no, si lo sabes bien, si no, pues, no, creo que es una tarea que tenemos que investigar también. Y la otra cosa es que cuando escuché tu tema, antes de que incluso lo presentaras y ya ahora que lo presentaste, y que además sé que tú también te has metido mucho a la literatura japonesa, y la has estudiado también bastante. Em, yo creo que conoces este libro famoso de Kim Ji-young, nacida en 1982, y había una frase que me dejó a mí muy marcada. No voy a spoilear el libro, ¿no? Pero el libro habla sobre pues la dificultad que tienen las mujeres coreanas, surcoreanas, en relación a esta brecha de género. Y entonces en una parte del libro hay una discusión entre el personaje principal y su esposo y, y están pues presionados por la familia porque tienen que tener hijos y entonces la familia está presionándolos para que tengan hijos, sobre todo a ella más que a él. Y entonces ella le dice, oye, pero ¿tú qué vas a perder si tenemos un hijo? Porque yo voy a perder la posibilidad de quizás continuar en mi trabajo, ¿no? O sea, que a lo mejor pida licencia, pero no sé si vaya a poder regresar a mi trabajo. Mis tardes para, a lo mejor, de estudiar o de hacer alguna otra actividad, ¿no? Pues en sí todo su tiempo, ¿no? O sea, sus planes, y le pregunta al hombre, pero tú, ¿qué perderías, no? O sea, quizás, ni siquiera tendrías que pues, solicitar la licencia de paternidad, ¿no? Porque ocurre, ¿no? Que los hombres no, aunque tengan esa posibilidad, no son los que piden la licencia de paternidad, ¿no? Sino que son más bien las mujeres las que piden la licencia cuando van a tener hijos, ¿no? Entonces, si nos puedes recomendar algún libro japonés, de literatura japonesa, que pues hable como de este tipo de temas, ¿no? Esas son las dos cosas, Vane, adelante. Muchas gracias, Vicky, por todas estas reflexiones y por la pregunta. Voy a empezar por la más fácil, que es la recomendación del libro. Se llama El agujero. Bueno, si puedo hacer un anuncio, justamente acabamos de tener la participación de Ana Cristina Argumedo, nos hizo un podcast para el PUE, está en Spotify, y es sobre esta novela, y es una novela, sí, creo que la podemos comparar con Kim Ji-yoon, nacida en 1982, porque habla de estas dinámicas en las que entran las mujeres cuando pues deben decidir, ¿no? Si van a desarrollar una vida profesional con un empleo profesional de muchas horas a la semana o no. Em, lo que sucede con nuestra protagonista de esta novela es que le, a su esposo lo ascienden y lo ascienden a un lugar alejado, que además es su furusato, es su lugar de origen, y sus papás, pues da la casualidad de que tienen una casa desocupada. Entonces, bueno, de vivir en un departamento chiquitito en Tokio a vivir en una casa, pues pareciera que no hay mucho que pensar, ¿no? Y sin embargo, él le dice, oye, pero vas a estar bien porque justamente en estas dinámicas de suegra-nuera, vamos a vivir junto a mi mamá, o sea, tú vas a estar bien con eso. Y ella dice, bueno, pues tu mamá también es profesionista, tu mamá también tuvo que hacer un montón de sacrificios, él seguramente lo va a entender. Entonces, pues sí, está muy tentador porque además no tenemos que pagar renta, va a ser una casa y bueno, y entonces ella tendría que renunciar al trabajo que tenía, que de cualquier forma, ya justamente, pues en tanto que el modelo de posguerra está entrando en desuso, ya ella tenía, a pesar de sí estar en un empleo de tiempo completo en una empresa, no, su contratación no era definitiva, ¿no? Se van y entonces la novela es muy interesante, tiene una inspiración de Alicia en el País de las Maravillas, porque ella llega y descubre que tiene un montón de tiempo libre, ¿no? Y que no sabe qué hacer con el tiempo libre y que la suegra un poco es así de, pues qué maravilla, ¿no? Estás de vacaciones ahora todo el tiempo cuando todos los demás estamos trabajando. Y entonces ella va caminando
la mandan a hacer un encargo y cae en un agujero. Entonces es muy interesante porque a partir de ahí ya no sabes qué está sucediendo y qué está sucediendo en la mente de ella y que sí, que no. Y entonces hay un montón de cuestiones familiares. Resulta que el hermano, el esposo, no es el primogénito, que hay un hermano, pero es un hikikomori, entonces nadie lo conocía y está por allá en una chocita. Y es eso, o sea, al final la mamá, que es probablemente como de la generación X, o sea, la suegra, pues ya es profesionista, ya hizo renuncias y tiene ciertas expectativas y ella está regresando a los roles tradicionales, ¿no? Entonces, en este agujero, que es una clara alegoría a Alicia en el País de las Maravillas, hace cuestionar de qué sucede dentro del agujero y qué es real y qué no, ¿no? Y entonces hay una serie de símbolos como un animal que significa tal vez sus renuncias y demás. Esa es la pregunta fácil. Y lo demás de los salarios, desconozco específicamente esta dinámica de qué tanto pueda definir tu salario lo que tú respondas de tus expectativas, pero justamente en estas dinámicas, y quería buscar una gráfica, pues desafortunadamente ya no es gráfica de la M, ya son gráfica de la L, porque justamente, ¿no? O sea, las mujeres ya no están regresando a trabajar, entonces no tan solo no se cerró esta curva de la M para hacer una curva pues, más parecida a la de los hombres, ¿no? Donde conforme van avanzando, pues llega hasta un tope en la edad madura profesionalmente y después te empiezan a retirar, sino que acá se está convirtiendo en una L con un solo pico, donde alrededor de los 25 30 está el pico de mayor y mejor empleo, y después están yendo, ¿no? Entonces, em, pues sí, definitivamente tiene que ver con estas renuncias, porque si puedo seguir con recomendaciones literarias, lo que vemos con Sayaka Murata en La Dependienta es que ella decide no tener un trabajo profesional porque le contribuye más a su persona ser empleada de un convini, ¿no? Entonces, creo que este tema de los salarios tiene que ver con eso, es de, ¿por qué voy a invertir en ti si en 5 años te vas a ir a cuidar a tus hijos? O sea, en términos de la empresa es una pérdida, ¿no? Mejor empleo a alguien que sé que va a estar aquí porque va a tener que mantener a sus hijos, porque va a tener una esposa que le va a hacer el vento y que él va a cuidar a los hijos y que le va a planchar la ropa. Creo que iría por ahí, pero igual, o sea, creo que en temas de género y de nuestro lugar de enunciación, que es México, y para entender los estudios japoneses, sí están bien las métricas, porque nos ayuda a entender y nos da una fotografía, pero es eso, es una fotografía parcial. Porque entonces, ¿qué fue lo que pasó con Womenomics? Bueno, pues es que pónganse a trabajar y aquí están los empleos. Ajá, ¿y las guarderías? O sea, el problema es que las guarderías públicas son muy pocas y las privadas es mucho problema todo el tema de las licencias. Entonces, y ahorita, además acompañado de la corta disponibilidad de mano de obra. O sea, ¿qué haces? Les enseñas japonés a los médicos y a las enfermeras filipinas, le subes el salario a las japonesas dedicadas a la economía del cuidado, ¿no? Pareciera que es como un ciclo y bueno, no se ha podido resolver desde tiempos de AVE. Muchas gracias. Y sí, justo me hiciste recordar que también en ese libro de Kim Ji-young, que quizás puede ser también un poco la respuesta y no sé qué tanto también sea una dinámica cultural, social o laboral más bien, que se dé, que ella reflexiona y dice, se da cuenta un tiempo después que ella había entrado a la par con otros dos, eh, con otras dos personas, dos hombres, pues, y ella habían entrado cuatro. Eran dos mujeres, entre esos la personaje principal y otros dos hombres. Y resulta que después de cierto tiempo tienen el mismo puesto y se da cuenta ella que pues les pagaban más a sus compañeros hombres, ¿no? Entonces, pues quizás ya desde la selección se les otorga un salario ya diferenciado que genera esa brecha salarial por el hecho de ser hombres. No sé qué tanto se dé esa dinámica también en Japón, pero quizás es posible por esta cuestión que tú mencionas del costo-beneficio a largo plazo de contratar a un hombre o contratar a una mujer en una empresa japonesa, ¿no? Y en Japón, principalmente. Pero no sé si alguien más tiene. Sí, doctor Víctor Kerber, por favor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto ver a Vania en un tema
por demás interesante, y opinar sobre este tema, sobre el tema de género, desde la posición de un varón de mi generación, además, baby boomer, pues siempre representa un riesgo, ¿no? Y además opinar como varón mexicano, que es la antítesis de Japón sobre lo que pasa en Japón, es más riesgo. Pero si me permiten, voy a externar una opinión. Eh, Tengo la impresión de que a veces aplicar criterios o categorías occidentales en un país como Japón oriental, pues no es del todo equilibrado, o podríamos caer en una posición de candor o de desconocimiento de muchas cosas. Lo digo por esto. Por ejemplo, en los años 70, el feminismo en Occidente seguía una línea. Las mujeres en los 70 en Europa, en los Estados Unidos, luchaban porque se legalizara el uso de la píldora anticonceptiva. Había quema de brasieres en grandes pilas como un símbolo de estar en contra de esta sujeción. Había la lucha por legalizar el aborto. Y esto a las japonesas de entonces, como que no era el mismo, no estaban en la misma sintonía. Se creó en aquellos tiempos una organización feminista, se llamaba Chupiren, que luchaba por eh, tener aspectos de justicia para las mujeres, pero eran muy distintos a los que estaban manejándose en Occidente. No les importaba la quema de brasieres, no les importaba el aborto. O sea, el tema del aborto estaba, o sea, en Japón se puede practicar el aborto y no era un tema. Sin embargo, el tipo de lucha que estaba emprendiendo Chupiren era más del orden moral, como sucedía con las huelgas de los trabajadores, ¿no? Que eran más del orden moral y muy diferentes a las que había en Occidente. Las feministas de Chupiren detectaban un caso, el caso de un hombre que había abusado de su posición como varón o de su posición como autoridad en una empresa, y la Organización de Mujeres de Chupiren acudía al lugar de trabajo de este señor con sus eslogans, una serie de mantas, pero solamente para hacer ver que lo que este individuo había hecho no era ético, no era moral, y hasta ahí quedaba la lucha. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque a mi parecer, en la actualidad, no sé si estoy en lo correcto, pero las mujeres en Japón han tenido avances que yo no vi cuando viví en este país. Y hay temas de lucha de las mujeres en Japón que realmente hasta son insólitos o hasta curiosos desde nuestra posición en México. Les doy un caso. Hubo una rebelión de los tacones hace relativamente poco. Una chica se plantó la idea de que era injusto que se les pidiera usar tacones en la oficina, y ella se puso en la posición de que no debería de permitirse o de exigirse el uso de los tacones. Y empezó a haber una oleada de chicas del trabajo que decían, es cierto, esa es una lucha que tenemos que emprender contra los tacones. También hay una lucha contra el omiai. Ya no se quiere practicar el omiai. Hay otra contra el uso del apellido del hombre cuando se casan. O sea,
sí hay elementos de la lucha feminista que a lo mejor en Occidente las vemos como, pues no es lo que se está luchando acá, son diferentes. Bueno, ya para no abundar, mi pregunta es, Vania, ¿qué opinas tú de la lucha, el feminismo occidental versus el feminismo de Japón? ¿Se pueden, se pueden equiparar? ¿Los criterios de Occidente son útiles en Japón o tendríamos que utilizar otro tipo de categorías? Y créanme, hago la pregunta con pues, más de pura inspiración, no porque tenga elementos reales para sostenerla. Gracias. Muchas gracias, Víctor, y comienzo por agradecerte a ti, al doctor Uscanga, a Patricio, al doctor Sergio, que estén en estas pláticas, ¿no? Porque luego lo que sucede es que somos mujeres escuchándonos a mujeres y platicando con las mujeres, y lo que ya vimos, o sea, el ejemplo de Japón es muy claro, o sea, estos sistemas patriarcales de el hombre es el proveedor y la madre es la encargada de la crianza, pues genera primero a una mujer altamente educada, posiblemente con posibilidades de ejercer de manera profesional en casa criando, digo, lo cual por supuesto tiene ventajas en el tipo de madre que vas a ser. Y por el otro, pues sí, un hombre posiblemente muy funcional para la compañía, pero es un padre ausente, ¿no? Entonces, como que estas estructuras patriarcales no es solamente la sumisión de la mujer, al final es un yugo para ambos, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que cuando hay este tipo de pláticas no seamos solamente mujeres, porque entonces estos procesos de concientización son también para ustedes, entonces entramos en diálogo y rompemos esas creencias de que las feministas odiamos a los hombres, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí a todos ustedes y Víctor por la pregunta. Em, yo lo que he leído es que más que movimientos feministas, cuando hablamos de Japón podemos hablar de movimientos de mujeres, porque justamente el feminismo es un concepto que no fue creado en Japón y que llegó a Japón, pues en ese sentido, del exterior. En los 20, por ejemplo, estaban las Modern Girls, que fue como el eco de las sufragistas, ¿no? Porque entonces, ¿y qué hacían? Justo, empezaron a cambiarse la ropa, ¿no? Y entonces traían sus boinas, sus diademas y como la moda de la época, pero también traían la ideología de la primera generación de feministas, de las sufragistas. Entonces, ¿de qué las acusaron? Pues de ser fanáticas de Europa, de Estados Unidos, de renunciar a lo propio, ¿no? Cuando la batalla de fondo, pues no era traer una boina, era también, como estaba sucediendo en otros lugares del mundo, pues tener el derecho a votar y, y ser votadas, ¿no? Y sí, a mí el movimiento de Kutu, el tema de los tacones, me parece muy simbólico, porque entonces, pues mientras en Egipto y en México y en Chile estamos peleando en los 8 de marzo porque no nos asesinen, las mujeres japonesas digan, por favor, a ver, pasamos 2 horas en el metro, por favor, vayamos de tenis, ¿no? Y yo creo que no le quita legitimidad ni a uno ni a otro de los movimientos. Sin embargo, sí me parece que no necesariamente la mayoría de los movimientos de mujeres en Japón son necesariamente movimientos feministas. A mí un ejemplo que me gusta muchísimo es el de las madres de Fukushima, ¿no? O sea, son este grupo de mujeres que primero con la triple desastre y con la alerta nuclear y después con la liberación de las aguas contaminadas de la planta, ellas, desde esta ideología del Ryosai Kembo, tenían que ser madres sabias. Entonces, el ser madre sabia significaba saber, las madres de Fukushima, de la prefectura, que iban a llevar a casa. O sea, que el arroz, que el nabo, que el agua no estuvieran contaminadas. ¿Cómo le hacemos? O sea, si ustedes recuerdan, en 2011 nadie creía en el gobierno, ¿no? O sea, nuevamente fue como que la sociedad se organizó, las comunidades, las familias, ¿no? Por todo este escándalo de TEPCO, la gente dijo, no, o sea, nos tenemos que organizar nosotros. Y entonces, como ustedes probablemente sepan, estas organizaciones de voluntariados en Japón son muy importantes. Y muchos de estos grupos de voluntarios están
marcados por el género, ¿no? Entonces hay muchos grupos de voluntarias y entonces se organizaron estas mujeres, se acercaron a los científicos y les dijeron, a ver, yo necesito saber que estas zanahorias y estas cosas que estoy llevando a mi casa no están contaminadas y no puedo venir a verte todos los días con mi kilo de arroz, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, perdón, un segundito. Y entonces desarrollaron estos aparatos muy elementales, caseros, donde ellas pueden medir el nivel de radiación. ¿Es un movimiento feminista? Definitivamente no. Es un movimiento que ellas desde su rol tradicional de ser madre sabia llevan a cabo estos movimientos. Y sin embargo, tienen un laboratorio, ya tienen bastantes nociones de lo que es la radioactividad, si es buena, si es mala, y han impulsado el desarrollo regional de Fukushima desde esas realidades, ¿no? Y son movimientos que les dan agencia y son movimientos que bueno, pues, bueno, no lo voy a usar. Es decir, les dan agencia, redefinen su rol desde ahí y son movimientos súper legítimos, ¿no? Y entonces es eso, o sea, por supuesto hay movimientos feministas, pero también hay que ver los que son movimientos de mujeres y que nacen desde la configuración social de Japón. Muchas gracias. Nos quedan 6 minutos, entonces, si podemos, ajustarnos a los minutos que nos quedan. Teníamos el profesor Sergio y el profesor Patricio, si quieren, hacemos primero sus preguntas y después la respuesta de la profesora Vania. Eh, Profesor Sergio, ¿todavía tiene pregunta? Sí, Sí, adelante. tengo problemas para conectarme, por eso nomás voy a no tener imagen. Bueno, me pareció muy interesante la participación de Vania, que creo que sí plantea ella desde en su exposición que efectivamente hay que abordar el movimiento de mujeres o feminista o como le queremos llamar desde una perspectiva propia. En este sentido, me parece muy adecuado, sin ser yo especialista en este tema, pero sí crítico de que se quiera equilibrar con patrones generales de Occidente a todos los países, ¿no? Y esto es muy claro en el caso de las mujeres musulmanas, ¿no? Que son criticadas desde otra perspectiva cuando tienen demandas propias, como sucede en Japón, desde un movimiento propiamente de mujeres, y no caer en los estereotipos de los feminismos de, digamos, entre comillas, de Occidente, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que me pareció muy interesante esta perspectiva de Vani y los ejemplos que nos ha dado, que nos permiten, pues, efectivamente entender cuáles son las motivaciones que llevan a las mujeres a plantear una serie de demandas, pues, específicas de la sociedad japonesa. En este sentido, yo quería preguntar cómo ve ella, si cree que haya un cambio a partir de las nuevas posiciones que se están impulsando en Japón de fomentar la natalidad y dar facilidades a las familias que tengan más hijos para apoyarlos en la educación. Ella, ¿cómo la ve? ¿Cree que signifique un cambio importante en revertir esta tasa o cuáles son los cambios que ve en particular que se puedan decantar de esta situación para la participación de las mujeres o la situación de las mujeres en Japón? Profesor Patricio, por favor, su pregunta. Buenas noches. Yo, o sea, quería como comentar sobre como un tema que, pues, o sea, no mencionaron de manera como específica, pero, o sea, es bien sabido que a finales de los 70, pues la economía capitalista mundial llega como a un punto de agotamiento, pues, muy fuerte, ¿no? Y justamente en Japón esto se ve de manera muy clara porque en los 60 es uno de los únicos países donde ha ocurrido el fenómeno en el que los salarios reales o sea, suben mientras que las ganancias de las empresas decaen, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de capitalismo de Estado, ¿no? Que ya para finales de los 70, repito, pues estaba en decadencia y justamente Japón lo vive a través de los Plaza Accords que Estados Unidos le impone, ¿no? Y justamente va en línea como con el resto de la propuesta de la economía mundial
en la que la ONU misma, o sea, y estos países se dan cuenta de que, pues, o sea, en esta crisis del capital, pues las mujeres son las víctimas ideales porque están acostumbradas a trabajar sin paga, ¿no? Entonces, teniendo claro todo este contexto, ¿no? Y cómo es muy evidente la alianza entre el capitalismo y el patriarcado, ¿cómo será que en esta nueva era de acumulación, que es pues, el neoliberalismo, cómo cree usted que las violencias sistemáticas impuestas por el neoliberalismo, en este caso por Estados Unidos, afecten en Japón? O sea, que quizás de no ser por la influencia de Estados Unidos, quizás no habrían ocurrido o no habrían ocurrido de la misma manera. Maestra Vania, por favor. Muchas gracias a ambos por sus preguntas y por sus comentarios. Y en realidad me parece que son preguntas bastante complementarias, ¿no? Em, en cuanto a la necesidad de fomentar la natalidad, de lo que he leído y también de lo que he platicado tanto con académicos como no académicos japoneses, pues en general su panorama no es muy optimista, ¿no? O sea, porque además, a ver, hay que recordar, no traje los comparativos internacionales, pero Japón no está tan lejos de la media de la OCDE ni del G20. O sea, en la OCDE, una de cada tres familias son familias unipersonales. ¿Qué estoy diciendo? Que una de cada tres hogares son personas que viven solas y que tienen el plan a largo plazo de seguir viviendo solas. No es que vivan solas por alguna situación de corto plazo, sino que así se conciben. Entonces, es el promedio del auge, no es solamente Japón o solamente Corea, ¿no? Entonces, ya hay mucha gente que vive así como un estilo de vida. Y entonces, bueno, pues no parece del todo reversible. Aquí, bueno, pues lo que sucedió fue que Corea rebasó a Japón, ¿no? Y que sus tasas de fecundidad son ya mucho más bajas y que la de Japón y México no son tan diferentes. O sea, estamos entre 1,5 y 2 hijos por mujer, ¿no? Este, entonces, pues no pareciera que los japoneses son muy optimistas al respecto y pareciera que el gobierno, pues, en la última década ha tenido que elegir y de manera, pues, em, muy lenta, todavía no termina de elegir si la migración o la tecnología, ¿no? Porque la economía del cuidado alguien la tiene que sostener, y si quieres a las mujeres afuera produciendo, pues alguien se tiene que quedar. Entonces, ¿va a ser la mano de obra migrante o va a ser la automatización? Entonces, de pronto que pareciera que le apuestan un poquito a ambas, pero que la responsable principal sigue siendo la mujer. ¿Cómo haces con familias unipersonales? Entonces, pues sí, a mí, yo tampoco lo veo como que vaya a solucionarse a corto plazo en las ciudades grandes. Lo que a mí me tocó ver hace 10 años es que hay ciudades chicas que están creciendo mucho y creo que además, repito, no es algo exclusivo de Japón, ¿no? O sea, en la ciudad en la que yo vivía era una ciudad muy chiquita y entonces llegaban familias jóvenes, pues por eso, porque vivir en Tokio, vivir en Osaka significaba vivir en lugares muy pequeños y entonces... de ese momento para acá, o sea, en estos últimos 10 años, la ciudad en la que yo vivía incrementó su población en 20 o 30%, la estación ya tiene elevador, tiene un montón de cosas que no tenía, como que a lo mejor repito, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones demográficas, valdría la pena estudiar, porque lo digo desde un total, solamente cuestiones anecdóticas, ver cómo está haciendo el crecimiento en las ciudades, en las ciudades pequeñas donde a lo mejor se puede apostar al desarrollo de las familias. Em, y sí, al capitalismo de Estado y la manera en la que las mujeres se integraron a la fuerza de trabajo, definitivo. O sea, el problema, bueno, esta situación fue incluso antes de los 70, ¿no? Porque acaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucede? Pues que las mujeres somos un montón. Y entonces, bueno, pues en los países del norte global, si los hombres en ese momento estaban dedicados a la industria de guerra o a las consecuencias de la industria de guerra, pues entonces las mujeres había que participar. Y además, ya para los 70, en el caso específico de Japón, pues tenemos este boom de la clase media y de los electrodomésticos, ¿no? Y de los departamentos pequeños. Entonces, es muy interesante porque aquí es donde se rompe
este mito, bueno, a ver, primero se rompe este mito de la familia tradicional japonesa. La familia tradicional japonesa tiene 100 años, porque antes no había un centro industrial y una ciudad enorme a la que el hombre tuviera que ir y cumplir una jornada laboral. Cuando eran dinámicas agrícolas, pues estaba ahí, la división de género no era tan evidente. Entonces, esta familia tradicional japonesa del Ryousai Kenbo es de finales del siglo XIX para acá, primero, ¿no? Y segundo, ya después de, con el crecimiento acelerado, este boom de los electrodomésticos, llega la tecnología a las pequeñas casas, se rompen estas dinámicas que porque se venía antes de las comunidades rurales, donde la familia extendida vivía junta, donde la relación suegra-nuera era importantísima. Bueno, llegas al departamento chiquito y la suegra ya no está, la suegra se quedó en el campo, ¿no? Entonces, ya las dinámicas cambian, la tecnología se integra y sí, pues, a base de la explotación de las mujeres. Porque entonces, bueno, si ya nada más tienes que limpiar y cuidar primero para dos y después para la familia, entonces puedes salir a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir siendo ahí. O sea, sí me parece, pues un poco en consonancia con esta falta de optimismo de los japoneses, que la mujer sigue sosteniendo la responsabilidad del Estado de llevar a cabo las actividades del cuidado sin recibir ninguna remuneración. O sea, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? La reproducción social. ¿Y quién la lleva? Las madres, las mujeres. Entonces no parece que haya una propuesta concreta. Vamos, ni siquiera las guarderías. O sea, de Shinzo Abe para acá ya pasaron más de 10 años y el problema de las guarderías y la lista de espera sigue siendo muy larga. Y es solamente las guarderías, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el resto? O sea, ¿qué va a pasar con las mujeres migrantes que también están súper invisibilizadas? Entonces, bueno, de momento yo dejo mis comentarios acá. Muchísimas gracias, maestra Vania. Le agradecemos muchísimo su participación en estos diálogos iberoamericanos. Sin duda nos quedamos con muchas reflexiones y muchas preguntas que quizás podamos en otro espacio resolver. Agradecemos mucho la participación de todos el día de hoy. Vamos a tener nuestra sexta sesión de diálogos iberoamericanos. Esperemos que en mayo ya les estaremos avisando, ¿no? Y pues daríamos por concluido este diálogo. El doctor Carlos Uscanga, no sé si quiere señalar algunos comentarios finales para cerrar nuestra sesión. No, nada más. eh, Perdón, agradecer a todos ustedes la presencia en la sala y para los que nos van a estar viendo seguramente cuando subamos este video en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues estaremos informándoles sobre, en efecto, la sexta sesión que será en mayo y en junio terminaremos, diríamos, la primera temporada de Diálogos Iberoamericanos para retomarla en el otoño justamente de este año también. Pues muchas gracias y que estén todos bien. Hasta luego. Mejor, Vania. Muchas gracias.